bienvenidos a este gran espacio. Nos complace estar acompañándolos y que nos acompañen para desarrollar este tema tan importante en nuestra masterclass del día de hoy, titulada Propósito y Orgullo, una mirada desde la cultura organizacional. Soy Alejandra López, me desempeño como jefe de desarrollo humano en la Fundación Santa Fe Bogotá. Mucho gusto para todos, muchas gracias por estar en este espacio. Soy David Zamacá, coordinador de transformación cultural en la Fundación Santa Fe Bogotá. Buenas noches, yo soy María Luisa García, psicóloga y jefe de Bienestar, Clima y Cultura de Gestión Humana de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y es un placer estar con ustedes. Eh, como, como les decíamos, nuestro tema es propósito y orgullo, una mirada organizacional, y para esto quisiera trabajar un poco el tema de propósito. El tema de propósito es muy interesante porque es una pregunta que nos deberíamos hacer todos inicialmente y es, ¿cuál es ese propósito mío? ¿Cuál es el propósito mío en mi vida, de mi cotidianidad? Y en términos de esta pregunta tan importante, que yo creo que en muchos momentos de la vida no la hacemos y que hay y que responde también a eso que o determina mi realización, a eso que quiero vivir, esas relaciones de amor, de aprendizaje y ese legado que queremos dar. O sea, en ese tema el propósito es fundamental. Cuando hablamos de propósito, pues hay preguntas que se acercan para poder responder ese propósito fundamental de la vida y es, ¿qué qué te hace sentir motivado? ¿Qué te hace levantarte cada día de la cama, los lunes o los miércoles o los viernes? Y esa respuesta tiene pistas para poder identificar el propósito personal. También hay otras preguntas, o sea, hay muchas metodologías para poder uno identificar ese propósito de vida y entre todas esas metodologías podemos encontrar preguntas similares o comunes que serían importantes que cada uno desde su propio desarrollo personal pueda generarlas. La primera sería, ¿para qué soy bueno? Bueno, antes sería, ¿qué me apasiona? ¿Qué cosas amo yo hacer en el día a día? Y esa es una pregunta de la pasión. ¿Qué habilidades y conocimientos me hacen destacarme? ¿Para qué soy bueno? Eh, Todos tenemos diferentes habilidades y diferentes conocimientos, y identificarlos es súper importante para poder acercarnos y descubrir ese propósito. ¿Qué me gusta ver en mi entorno? Me gusta ver orden, me gusta ver servicio, me gusta ayudar, me gusta que la gente esté feliz. ¿Qué me gusta? Me gusta entender lo que le ocurre a las personas y ahí voy dando pistas para poder construir ese propósito que yo tengo en la vida. Mi profesión de ocupación, no necesariamente el propósito está relacionado con una profesión. Puede ser que mi propósito esté relacionado con que soy mamá, ama de casa, o soy deportista, o también si soy psicóloga, o soy ingeniero, o soy médico. ¿Qué de mi ocupación y mi profesión, qué se necesita de mí? Y ahí también sigo encontrando pistas para poder identificar ese propósito personal. ¿Cómo puedo recibir compensación? Hay gente que hace cosas que uno dice, oye, tú haces eso súper bien, qué interesante, ¿tú por qué no te dedicas a eso? Ahí hay pistas para poder identificar ese propósito y y ya lo vamos a ver, cuando yo logro identificar todas estas respuestas, de alguna forma puedo mejorar mm, como ese camino hacia mi realización. No, me quiero devolver acá, estoy un poquito acá pero también tenemos que pensar en el propósito de la organización, o sea, lo primero es mi propósito personal, o sea, ¿qué me hace a mí feliz? ¿Qué me apasiona? ¿Para qué soy buena? ¿En qué yo podría generar compensación para poder tener una calidad de vida que yo quiero? Ahí viene también otro tema, y es el propósito de la organización. Cada vez
identificar el propósito de las organizaciones, se generan, es más importante para las nuevas generaciones, es más importante tenerlo visible, porque puede hacer la diferencia entre una persona que elija un empleo, un trabajo, una posición o no. Entonces, frente al propósito de la organización, también es importante identificar temas. ¿Qué es el propósito de la organización o qué es una organización con propósito? Una organización con propósito o el propósito de la organización, digamos, es la misma esencia de la organización. En el sector salud, en el caso de la Fundación Santa Fe de Bogotá, claramente el servicio, el cuidar al otro, pues es la esencia de la organización y es esa brújula. Todo lo que ocurre en una organización está en función al propósito. O sea, cómo nosotros construimos cada paso, desde recursos humanos, desde gestión humana, es claro que todas las acciones que hacemos están en función del propósito de servir más y mejor. También guía nuestras acciones, decisiones y, por supuesto, la cultura de nuestra empresa. ¿Qué ejemplo? O sea, si nosotros vamos a celebrar, la celebración está en función del propósito. Si vamos a reconocer, si vamos a revisar el contexto, a mirar el entorno, todo está atravesado por ese propósito de la organización. Y es una pregunta guía que tendríamos que tener para poder tomar decisiones en el día a día. Una declaración significativa que describe la razón fundamental de la existencia de una organización. Nuestro propósito es servir más y mejor salud para Colombia y la región. Y ahí viene todo lo que se escribe alrededor de esto. Pero también es asegura la entrega de valor y hace experiencias diferenciadoras. O sea, cuando yo estoy en función de mi propósito, independientemente de la función que yo tenga en una organización, cuando yo estoy alineada con ese propósito, con toda seguridad, mi servicio, mi resultado, mi relación con el otro va a generar una experiencia diferenciadora. No se mide en manera cuantitativa, o sea, no es que yo diga el propósito de la fundación, entonces está en tanto, no, es cualitativa y está en el quehacer, en la cotidianidad y en cada una de las acciones que cada una de las personas que constituyen la organización, pues, hacen su día a día. Y hace la diferencia para tener un trabajo significativo. Y acá viene, hace un rato yo decía empleo, trabajo. No, el propósito no me da empleos, el propósito me da trabajo significativo. O sea, yo no soy una más, no, yo soy la psicóloga de bienestar que termina todo un trabajo y que tiene todo un sentido en el cual yo me muevo y en el cual está en función también a mi propósito de vida. Entonces, ya vimos lo que es propósito, ya vimos lo que es propósito de la organización y ahora vemos la suma. ¿Qué pasa cuando mi propósito se suma al propósito de la empresa? Esto es realmente una suma poderosa y es lo que constituye el vínculo. Cuando yo hablo de vínculo, lo que yo estoy hablando es de las posibilidades que tiene cada persona en la organización de poder alinear su propósito personal con el propósito que estamos generando a nivel colectivo. Esto es supremamente importante porque acaba de hacer la diferencia. Una persona vinculada en una organización es una persona que no solamente valora lo transaccional, que no solamente valora pues la compensación, el desarrollo, los beneficios, sino también está pensando en cómo hacerlo, cada vez más. Y eso se ejemplifica en este cuadro, porque sí, la compensación del salario es importante, ¿sí? El cargo, qué posición estoy desempeñando es importante. Que yo trabajo en una empresa o trabajo en otra, también es importante. Acá comienza a sumar otro tipo de temas como son los valores. O sea, trabajar en una empresa, en una organización que los valores de esa organización estén en función con mis propios valores, pues va a sumar a ese vínculo que habíamos hablado de sumar propósito y propósito de empresa. El impacto que se genera y esto atravesado por cultura. Entonces,
cada vez vamos a ver, y ustedes lo van a ver ahorita con David y con Alejandra, cómo la cultura se alimenta o parte de alguna forma de este propósito y determina, y muchas personas de nuevos cargos, digamos, que se acercan a una empresa, primero por su propósito, pero también por la cultura. Entonces te doy la palabra a David para que tú continúes. Muchas gracias, María Luisa, y creo que tomo tus palabras para la siguiente parte de esta masterclass en la cual efectivamente vamos a hablar de la cultura, porque si hablamos del propósito como ese faro orientador que tienen las organizaciones que ayuda a que las personas que están dentro de una organización realmente comprendan esa organización, cuál es el qué de esa organización, pues también hay que establecer un cómo hacemos y cómo logramos mantener vigente siempre ese propósito de las organizaciones. Y ahí lo que entra a jugar pues son una serie de elementos que están permeados o que reúne al final la cultura organizacional. Los valores, los comportamientos esperados en las personas, las expresiones que se tienen a nivel comunicacional y de diálogos de las organizaciones, toda la toma de decisiones que tiene una organización y claramente ese estilo de liderazgo que se propone en cada organización, pues es parte de la cultura y es el camino, los elementos que tiene la cultura para mantener el propósito. Y digamos que la cultura organizacional, y aquí una manera de un poco entender qué hace la cultura en una organización, lo primero que genera es cohesión alrededor de esos valores, alrededor de esos principios, las personas se reúnen y hacen algo, entendiendo un poco lo que María Luisa nos decía hace un rato, y es, logran vincular a las personas, logran que las personas conecten con. Entonces, esa cohesión está atada a esos elementos de la cultura organizacional. También organiza la experiencia, es decir, permite que las personas comprendan lo que sucede en una organización, interpreten de manera correcta una situación, una toma de decisiones, algo, el logro o el objetivo que está planteado, pues eso es lo que genera la cultura, que entendamos eso. Y al final, pues lo más importante es que también orienta la acción, es decir, nos dice cómo debemos llevar a cabo cada uno de estos elementos, nos dice cómo debemos realizar las cosas, porque no vale hacerlo de cualquier manera, sino de la manera en que la cultura organizacional está determinando ese camino y por eso es ese faro orientador. Y digamos que si esto existe y esto al final determina la identidad de la organización, lo que nos permite, claro, tener una cultura organizacional fortalecida, que esté en constante crecimiento, constante conversación y el imaginario colectivo de todas las personas, pues lo que permite es que tengamos una cultura que genera una ventaja competitiva sostenida. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que así llegue otro jugador pues, de nuestro sector a participar con mayor tecnología, de pronto con mejor músculo financiero o con otros elementos que puedan generar alguna diferenciación. La cultura es la que nos está diciendo, nos está generando esa ventaja, ese diferencial frente a los competidores y por el cual nos escogen nuestros clientes o en nuestro caso nuestros pacientes y sus familias, porque estamos generando diferencia a través de que somos coherentes en la toma de decisiones, en el liderazgo que tenemos en salud en Colombia, los valores que pretendemos desde la entrada de un paciente hasta su salida y los comportamientos que ven los pacientes en, pues, digamos, en todas las personas que hacen parte de la organización, en este caso la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y aquí, pues digamos que lo que queremos contarles un poco es nuestra experiencia, y es cómo hacemos que eso suceda en la Fundación Santa Fe de Bogotá, porque al final esto es un elemento dinámico, vamos a hablar de algo que se mueve constantemente y que no está quieto, que no es lo mismo tomar una foto hoy y esa foto no se va a mantener durante el tiempo. Y que nosotros ya tenemos 51 años donde esto ha evolucionado, algunas cosas hacen parte del legado, se mantienen, pero también se van trabajando y evolucionando. Vemos que trabajamos alrededor de 3 o una E al cubo, en donde, donde movemos la cultura es en ecosistemas, en unas estructuras coherentes con la cultura organizacional, coherentes con el propósito, y un endomarketing, una forma en que nos comunicamos, una forma en la cual socializamos y mantenemos a las personas conectadas con nuestro propósito. Vamos a detallar estos 3 elementos muy rápidamente, dándoles ejemplos de lo que nosotros hacemos en nuestra
organización. Y entonces cuando hablamos de ecosistemas, ¿qué son los ecosistemas? Son elementos vivos, son elementos que están en constante evolución y están recibiendo, digamos que, de parte de la organización, a las personas, a la forma en que nos conectamos, en la que creamos redes y en la forma en que creamos resultados. Y para poder mantener la cultura ahí vigente, pues digamos que en la fundación tenemos varias actividades o varias acciones. Vamos a presentarles algunas de ellas, como son los clubes de cultura. Los clubes de cultura son escenarios y espacios que están creados deliberadamente para que conversemos alrededor de los comportamientos que nuestra cultura con la cual nuestra cultura nos está orientando para hacer, para que las personas comprendan cómo en su día a día, no importa el rol que tengan, pues al final también conectan con cultura y conectan con el propósito, porque ahí comienzan a darse, pues digamos que esas interacciones. Entonces la persona entiende qué debe hacer para hacerlo de la manera correcta, como se espera en la fundación, para al final cumplir con ese propósito y un poco esa frase que hemos escuchado seguramente en muchos escenarios, es que la persona entiende que no está construyendo una pared, sino lo que están construyendo es una catedral, pues está haciendo algo mucho más grande. Entonces, estos escenarios nos permiten ese tipo de conversaciones alrededor de nuestros comportamientos y nuestra. Otro de los espacios que hemos determinado en este ecosistema son las comunidades de líderes de cultura. Aquí, a través de un elemento interactivo y digital, para nuestro caso Teams, puede ser cualquier otro, también lo hemos intentado en otros, pero pues el organización para nosotros es Teams. Entonces, hemos ahí reunido a los líderes naturales de la organización. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Y ahí los conectamos a través de actividades, contenido, información, para que como líderes puedan llevar a sus equipos y a otras personas información y prácticas de cultura, para que la cultura esté vigente y sean ellos quienes, digamos, que lideren de manera natural y orgánica el proceso de cultura en la organización, mantengan los comportamientos vigentes y a través de esa, digamos, de esa interacción, realmente logren nuevamente nuestros objetivos y propósitos. Adicional a esto, también tenemos otro elemento que son los cursos de cultura, mediciones rápidas y cortas de cómo estamos viviendo la cultura que nos permiten una toma de decisiones para hacer una gestión adecuada en cada área de la cultura organizacional. Podemos entender cómo está la adherencia de un área o de la misma organización a ciertos rasgos de cultura. En nuestro caso son 5 rasgos que ustedes están viendo allí y claramente cómo hacemos para gestionar o movilizar estos elementos de acuerdo a lo que necesitemos en la organización. Y ya cuando queremos ver comportamientos o elementos más detallados, igual estos cursos nos permiten un poco revisar cuáles son esos comportamientos que queremos reforzar, dado que son comportamientos que esperamos las personas realicen en su día a día. Y esto puede variar constantemente, no necesariamente la misma foto que tomemos hoy va a ser la misma en un par de meses, entonces es importante hacerlo de manera constante. Eso en cuanto a los ecosistemas. El otro elemento con el cual hacemos realidad el propósito a través de la cultura son las estructuras coherentes con ese propósito, coherentes con los comportamientos que establecemos en la cultura. Estas estructuras lo que nos permiten claramente es que tengamos una base sólida del ejercicio de cultura en la organización y que nos permita, claro, llevar la cultura de diferentes maneras a todos los escenarios, a todas las personas que queremos movilizar. Les hablaba hace un momento de la comunidad de líderes y acá lo principal es que hemos conectado a la cultura organizacional con elementos fundamentales como la estrategia. Al final, comprendemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá que la cultura es un apalancador de la estrategia, que es de la manera en cómo queremos lograr la estrategia. Y básicamente la estrategia es, pues, digamos que una extensión del propósito. Y al ser una extensión del propósito, la cultura claramente está mostrando cómo vamos a realizarlo. Y aquí en la decisión estratégica, en otras organizaciones se llama planeación estratégica, pues es un momento y un escenario en el cual nuestros líderes estratégicos están organizados y están reunidos y nosotros hacemos y generamos el compromiso de ellos con la cultura organizacional, renovamos anualmente ese compromiso porque al final siempre estamos haciendo todas estas sesiones de ese logro y ese objetivo que queremos plantear para el año, cómo la cultura al final apoya y aporta y ese resultado se dé y a que esa intencionalidad estratégica se mantenga de la manera correcta. Acá vemos un ejemplo de la sesión estratégica que tuvimos este año, donde conectamos más cultura con más estrategia y
al final esto nos genera más orgullo. Tenemos otras estructuras y acá es importante que la fuerza de la cultura organizacional al final no está en que todo lo debe ser gestión humana y todo lo debe ser los líderes de estos procesos y es gestión humana siempre, llamémoslo así, sino al final la idea de tener un modelo de cultura, tener una cultura organizacional sólida, es que todas las áreas, equipos y personas conecten su trabajo, el desarrollo de su trabajo, el desarrollo de las políticas, de los diferentes procesos, el desarrollo de los diferentes modelos de trabajo a esa cultura organizacional. ¿Para qué? Para lograr el propósito. Y en la fundación, nuestros equipos y nuestra gente, liderados por estas personas que son parte del equipo natural de líderes de la organización, pues han logrado llevar esto a cabo. Acá tenemos tres ejemplos de esto. El modelo de práctica profesional de enfermería está atado 100% a toda a los rasgos de cultura organizacional, propendiendo por ese cuidado integral de las personas. Todo el ejercicio de reconocimiento organizacional, como María Luisa lo comentaba hace un momento, está conectado 100% con la cultura. Se reconoce siempre y cuando la persona, el equipo, haya demostrado ser un embajador de los rasgos de cultura y de la cultura organizacional. Y nuestro protocolo de servicios es otro de esos ejemplos en los cuales la cultura está permeando todas las interacciones que nosotros tenemos con los pacientes, con las familias y con terceros que hacen parte de la organización. Por último, en estructuras, vamos a encontrar acá el ejercicio de algo de formación y desarrollo. Aquí es importante que todo el elemento de crecimiento de las personas también está atado a la cultura. Es decir, nuestro proceso de crecimiento y desarrollo en la organización tiene que ver con cultura organizacional y propende porque la cultura organizacional se mantenga vigente. Así como evoluciona nuestra escuela de cultura y formación, hace sentido a los 5 rasgos. Hay 5 escuelas atadas a los 5 rasgos que vimos anteriormente. Y ahí cada contenido tiene que ver con la cultura organizacional y da, digamos que, formación a las personas en nuestros rasgos de cultura, con nuestro modelo de competencias que actualmente se está revisando para que tenga toda la alineación con la cultura organizacional, que es fundamental porque al final, como lo decíamos, son estructuras coherentes, es decir, que tienen que dar respuesta una para la otra. Nuestra última E, la veíamos en su momento, es todo el tema de comunicación, todo el tema de socialización de nuestra cultura al interior de la organización, así como es tan importante que digamos, hagamos un mercadeo bastante fuerte e importante hacia afuera, hacia adentro también poder vender la organización, poder vender nuestra cultura hacia las personas que somos parte de la organización es fundamental para nosotros. Y ahí hemos desarrollado, con comunicación interna, un ejercicio súper interesante que nos ha permitido mantener vigente la cultura organizacional a través de elementos que realmente enaltecen la cultura constantemente y conectan a que las personas que están dentro de la fundación tengan que tomar la mejor decisión con nosotros y al estar con nosotros. Y que nosotros como Fundación Santa Fe Bogotá también enaltecemos la vida y el propósito personal de las personas. Entonces aquí comienza pues toda esa integración de los elementos que vimos anteriormente. Uno de esos ejercicios que tenemos que es muy, muy bonito, que realmente genera una conexión emocional de sentimientos positivos de parte de nuestras personas, son las historias que contamos de las personas de la fundación y cómo han crecido. La fundación les ha permitido tener un entorno en el cual puedan crecer y desarrollarse, en el cual puedan ser los profesionales que ellos quieren ser. Y claro, su propósito de vida también ha sido desarrollado. Tenemos 2 formatos, uno de entrevistas en video y uno a través de podcast de audio, en el cual las personas nos cuentan sus historias y podemos conocer ellos cuál es su conexión con la cultura organizacional, con los diferentes rasgos de cultura, pero también eso que les genera a ellos en emoción, en propósito, en orgullo. Más adelante vamos a hablar de eso también. Otro de los elementos que tenemos en endomarketing es el material de apoyo que hemos usado para que las personas comprendan todos los elementos de cultura en su día a día, desde el primer momento de conexión con la organización. Aquí vemos el kit de el kit de bienvenida de las personas cuando llegan a la fundación, completamente conectado con cultura.
y otro elemento como el calendario, que es una constante que tenemos en pues, nuestros escritorios para ver también los rasgos de cultura, pero también algunos elementos que nos ayudan a estarlo recordando y haciendo acciones alrededor de la cultura. Y por último, en Endomarketing, otro de los elementos que traemos pues son esos canales que hemos dispuesto y que están conectados 100% con cultura, que es nuestra intranet. Nuestra intranet tiene pues el elemento de cultura en donde realmente las personas van a través de esa interacción viendo los diferentes contenidos que tenemos de cultura, y nuestra app de comunicaciones que se llama Connect FSFB, en donde también todas las historias, todos los posts que se realizan ahí tienen que ver con cultura, y donde reforzamos constantemente el mensaje de cultura. Y creo que pues, estos son los elementos con los que al final estamos promoviendo, estamos promocionando y estamos en constante conexión con esta cultura, que es el cómo logramos ese propósito que nos hablaba hace un momento, y que esto al final tiene un resultado, Alejandro. Entonces, Claramente, te doy aquí sí. la palabra. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Definitivamente, María Luisa y David nos han puesto en un escenario en el que definitivamente nos ponen dos elementos fundamentales. El primero es propósito, y es entender que todo parte desde allí, todo, independientemente de si soy persona u organización, hay un algo que está ahí que es un para qué. Y eso es lo que definitivamente nos va conectando en el día a día para llevar a cabo nuestras acciones, pero además, por otro lado, cuando entramos a un lugar específico, a un entorno a comportarnos como personas y tenemos nuestro propósito, hay un cómo que de alguna manera va haciendo posible como la mezcla de estos dos propósitos para que se vuelva una potencia real y que pueda por un lado garantizar el desarrollo y el crecimiento de las personas, es decir, no se siente de ninguna manera que por haber a un entorno particular como que ahí se fue mi cumplimiento de propósito, sino que por el contrario lo que encuentro es un entorno enriquecido de herramientas y elementos que me van a permitir integrar mucho más de lo que puedo ser como persona, con unas facilidades impresionantes, y por el otro, pues claramente todo el tema de la cultura organizacional, que como bien lo decía David, es la plataforma que garantiza que la estrategia se nos dé. Y la cultura siempre estamos acostumbrados, cuando hablamos de cultura, nosotros siempre hemos dicho cosas como, es que a veces pareciera que es un elemento que está ya lejos de todos. Y entonces la forma tal vez que hemos encontrado efectiva es que esto, como lo dijiste, fuera de un centro de gestión de un grupo particular, sino que es una cosa que nos compete a todos, independientemente de lo que hagamos en la organización, porque ese es mi kit de herramientas en el día a día para ir haciendo real mi propósito, que unido con otros van siendo potentes para entregar valor superior pues, a la sociedad a través de una organización, para nuestro caso, pues el de la fundación. Entonces, ese poder derivado de la cultura, nosotros hoy hemos pensado que claramente todo se centra cuando estos tres elementos están ahí en el centro, ¿cierto? El propósito, la cultura y las cosas que con esos dos elementos decimos que le entregamos a la sociedad, porque esa es una declaración que cuando yo como persona digo yo qué valor agrego a mi sociedad, es la misma forma en la que la organización dice mi promesa de valor para la sociedad es liderar e influir en el sector salud para garantizar el bienestar de individuos y comunidades. Entonces, cuando eso arranca desde ahí, hay cosas que deben ocurrir alrededor, y es que si eso está ahí, las demás estructuras del día a día, esos elementos se tienen que conectar con eso en el centro. Y lo que hemos encontrado a veces es que esto pareciera que fuera como al revés, ¿no? Como que empezamos a ver cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos el talento, cómo tenemos unas estructuras, y un poco esto se va dando en el día a día, y después de tener todo eso nos empezamos a preguntar, ¿y eso cómo se enlaza con el propósito, con la cultura y con la generación de valor? Y la invitación es al revés, un poco desde gestión humana como un socio estratégico de la organización, llamar a los momentos de valor sobre lo que tiene que ver con la cultura, el propósito, lo que es nuestro compromiso con la sociedad, independientemente de la organización que sea. Y David nos planteaba un escenario muy importante, que era, por ejemplo, el de estrategia. Y uno decía, no, pues ahí simplemente tendríamos es que centrarnos en la misión, la visión, los valores y cómo vamos a ir cumpliendo eso. Pero como eso no es estático, ¿cierto? Eso también es dinámico, vamos respondiendo a un entorno que nos va retando.
pues necesariamente hay que incluir un elemento que no está en todos esos escenarios, la cultura. Porque todo lo que pasa en cultura es lo que garantizaría de manera inmediata el resultado en la estrategia. Si yo puedo soñarme un escenario, una estrategia maravilloso, pero si no tengo los habilitadores en la cultura, va a ser muy difícil que todos hablemos de lo mismo y que vayamos hacia el mismo lado. Entonces, siempre aquí, digamos que la invitación es dar un poquito la vuelta y no empezar a establecer el proceso, la política, ¿cierto? El comportamiento, sino que primero pensemos en cuál es el propósito de la cultura y cómo nuestras personas se conectan con eso. Porque eso es lo que entonces realmente genera orgullo. Y aquí nos han enseñado a través de las mediciones de clima, ¿cierto? Que hay una variable que se llama orgullo. Y al parecer, si el orgullo sale bajito, como que queremos gestionar el orgullo desde empezar a ver qué es lo que podemos hacer con la variable orgullo. Y resulta que para nosotros el orgullo resulta ser una superfuerza que se genera si solo si todo este sistema entre cultura, propósito, valor, herramientas está coherentemente conectado. Si eso está, el orgullo es una emoción que las personas empiezan a sentir alrededor de lo que se dan cuenta de ese sistema más grande al que pertenecen, más que ellos mismos. Dejan de sentirse individuos, ¿cierto? Por sentirse parte de una comunidad mucho más grande que genera un resultado mayor para un bien mayor. Entonces, un poco visto desde ahí, el orgullo también, cuando ese orgullo se genera, por supuesto que trae unos resultados potenciados para lo que nos interesa. ¿Cierto? Veíamos un estudio muy reciente de una consultora que nos decía que cuando son medidas las culturas y las culturas están en el cuartil superior teniendo coherencia como con estos elementos, hay 200% más, digamos, disparados los resultados sobre lo que se espera en la estrategia. En cambio, hay un 60% menos en las culturas que son medidas y que en coherencia con estos elementos están un poco más abajo. Entonces, fíjense que si bien María Luisa nos decía que el propósito a veces no, o no es cuantitativo, porque yo no voy a estar midiendo puntualmente esa variable, pero cuando realmente lo que yo mido es ese nivel de orgullo frente a lo que me genera la coherencia y la conexión con un propósito mayor, con una cultura, con un valor que yo entrego, pues ahí sí podemos decir que los resultados se potencian, porque no estoy hablando solo de mi resultado individual, estoy hablando de mi resultado sumado al resultado de, para nuestro caso, 4.000 y otros que nos den todo el tiempo y que pues quieren que hagamos unos ecosistemas de aprendizaje que son súper valiosos. Entonces, el orgullo naturalmente genera unos resultados que tienen que ver, uno, con la conexión y el vínculo. Tú nos decías eso, María Luisa, pero aquí es una conexión que supera a la persona, es decir, se siente por encima de, ¿cierto? Y ya no es como yo tengo que decirte que tú haces parte de esta organización, porque a veces sino que es una conexión natural que se genera cuando hay ese sentido de orgullo. Cuando pasa esto, también se generan redes humanas alrededor de los equipos, porque yo estoy entendiendo que lo que ocurre dentro de las relaciones con mi equipo va a terminar resultando en un bien mayor para otros, ¿sí? Entonces, eso hace que las redes humanas al interior de los equipos, a partir de alinear todos estos elementos y generar orgullo, pues se potencien. Porque, es decir, ¿qué va a pasar en mis interacciones con mis compañeros y con las personas que yo tengo en la organización si sabemos que la variable orgullo se da ante las cosas positivas que yo pueda generar ahí? Pues seguramente no voy a querer hacer nada diferente a eso. Voy a ser más consciente de mi comportamiento, de mis verbalizaciones, porque sé que estoy respondiendo a un sistema de principios, valores, cultura, propósito, que lo que debe generar es orgullo y no una variable diferente a esa, ¿sí? Entonces, potencia las relaciones humanas, por tanto, el clima Claro. tiene unos mejores resultados. Y, por supuesto, la unión de todo esto en últimas lo que va a garantizar es que como organización, de manera coherente, de manera consistente, entreguemos valor a la sociedad y se establezca eso en una, digamos que en una ventaja competitiva sostenida. Ese concepto que David nos entregó es muy importante, porque más allá de estar revisando si los competidores o no, es bonito ver cómo se va transformando el ecosistema de entrega de valor
y cómo ese, para nuestro caso, ese liderar e influir se vuelve una completa realidad, porque es ese algo que quiero aprender de un referente, y no puede ser solo la fundación, pero puedo ser referente en 1000 aspectos otros, pero yo estoy seguro de que lo que estoy entregando es valor superior a una sociedad que lo necesita. Y en últimas, este sistema unido, el propósito, la cultura, el resultante como orgullo, es lo que también nos va a permitir en el día a día como organización estar atentos al entorno y poder responder de manera efectiva, de una muy buena forma, cuidando a las personas, cuidando lo que realmente nos interesa, que es la generación de valor. Y si todo parte desde ahí en las conversaciones, en las reflexiones, en los resultados, pues seguramente el norte no se nos pierde. Que a veces como que las discusiones van alrededor de cambiemos el proceso porque es importante esto que está ocurriendo, ¿cierto? Pero se nos olvida tener en el centro el propósito, la cultura y lo que nos comprometimos a entregar a la sociedad como valor superior. Entonces, pues yo creo que en esto se reúnen un poco los 3 temas y cómo es posible ver también ese propósito de orgullo desde la cultura, y eso era lo que nosotros hoy teníamos para compartir con ustedes.